El 21 de julio de 1951, el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte del Pacífico, cuando los mecánicos de Canadian Pacific Airlines iniciaron las verificaciones rutinarias del vuelo 21. Era una mañana como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, con la brisa fresca del océano, mezclándose con el aroma a combustible de aviación y aceite de motor. Nadie en esa pista podría haber imaginado que estaban preparando un avión que, en pocas horas, se convertiría en uno de los enigmas más perturbadores de la aviación comercial canadiense. El Douglas DC-4, matrícula CFCPC, era una aeronave robusta y confiable. Con sus 4 motores radiales Pratt & Whitney y su capacidad para transportar hasta 36 pasajeros, el DC-4 representaba la columna vertebral de las rutas de largo alcance de la aerolínea. Este avión en particular había sido construido en 1944, originalmente para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente convertido para servicio civil. Sus registros de mantenimiento eran impecables. Cada inspección había sido superada sin problemas significativos. Era, en todos los sentidos, una máquina confiable pilotada por profesionales experimentados. Al mando del vuelo 21 estaba el capitán Harold Wilson Dickens, un veterano de guerra con más de 5.000 horas de vuelo en su haber. A sus 42 años, Dickens era conocido entre sus colegas como un piloto meticuloso, casi obsesivo con los procedimientos de seguridad. Había volado bombarderos durante la guerra y después del conflicto había transitado naturalmente hacia la aviación comercial. Su copiloto era el primer oficial Robert Simpson, de 34 años, quien había acumulado considerable experiencia volando rutas del norte de Canadá. Completaba la tripulación el ingeniero de vuelo Albert Bert James, un mecánico brillante que conocía cada tornillo y cada cable del DC-4. La ruta programada para ese día era ambiciosa pero rutinaria: Vancouver-Anchorage-Tokio. El vuelo 21 era parte de la expansión de Canadian Pacific hacia el Pacífico, conectando Norteamérica con Asia en una época donde los vuelos transoceánicos todavía representaban una aventura considerable. La primera etapa, hasta Anchorage, Alaska, cubriría aproximadamente 1.500 millas sobre algunas de las geografías más implacables del hemisferio norte. Montañas escarpadas, glaciares eternos, bosques densos y especialmente sobre la Columbia Británica, un terreno donde la naturaleza todavía reinaba suprema y hostil. Esa mañana, 31 pasajeros abordaron el vuelo. Entre ellos había empresarios canadienses con negocios en Asia, funcionarios gubernamentales, 2 misioneros que regresaban a Japón y varias familias militares estadounidenses destinadas a bases en el Pacífico. También viajaban 3 tripulantes de cabina, 2 azafatas, Dorothy Wilson y Margaret Williamson, junto con el sobrecargo James Carr. Cada uno de estos 37 ocupantes tenía planes, familias esperándolos, vidas por vivir. Ninguno sospechaba que estaban a punto de embarcarse en un viaje hacia el olvido. Los procedimientos de embarque transcurrieron sin incidentes. Las familias se acomodaron en sus asientos, los maletines fueron guardados en los compartimentos superiores, y las azafatas realizaron las demostraciones de seguridad con sus sonrisas profesionales. A las 8:45 de la mañana, hora local, el capitán Dickens solicitó autorización para el rodaje. La torre de control de Vancouver respondió con la claridad habitual, proporcionando la ruta de salida y las condiciones meteorológicas. Cielo despejado con visibilidad excelente, vientos del oeste a 10 nudos, presión barométrica estable. Condiciones perfectas para volar.
El DC-4 rodó pesadamente hacia la pista principal, sus 4 motores produciendo ese rugido característico que hacía vibrar las ventanas del terminal. Los pasajeros que miraban por las ventanillas podían ver las montañas costeras alzándose majestuosas al este, sus picos todavía coronados con nieve a pesar de estar en pleno verano. Era una vista espectacular, una postal de la belleza natural canadiense que pronto quedaría atrás mientras el avión se elevaba hacia el norte. A las 9:11 de la mañana, el vuelo 21 recibió autorización para despegar. Los motores aumentaron su potencia hasta alcanzar un crescendo ensordecedor. El avión aceleró por la pista, ganando velocidad gradualmente hasta que, con una suavidad que solo los pilotos experimentados pueden lograr, las ruedas se separaron del concreto. El DC-4 ascendió en el aire matutino, inclinándose ligeramente hacia el noreste mientras iniciaba su trepada hacia la altitud de crucero de 10.000 pies. En la cabina, el capitán Dickens y el primer oficial Simpson ejecutaban la lista de verificación posterior al despegue con precisión mecánica. Cada instrumento era monitoreado, cada parámetro confirmado. El ingeniero de vuelo James verificaba las temperaturas de los motores, la presión del aceite, el consumo de combustible. Todo operaba dentro de los rangos normales. La radio crepitaba ocasionalmente con comunicaciones de otros vuelos en la zona, pero el canal asignado al vuelo 21 permanecía mayormente silencioso, solo interrumpido por los reportes de posición obligatorios. 20 minutos después del despegue, a las 9:31 de la mañana, el vuelo 21 estableció contacto de radio con la estación de control de Vancouver. La voz del capitán Dickens sonaba tranquila y profesional. Vancouver Control, aquí Canadian Pacific 21. Posición sobre Pitt Lake, altitud 10.000 pies, rumbo 035 grados. Estimamos Pemberton en 15 minutos. Todo normal a bordo. La respuesta del controlador fue igualmente rutinaria. Recibido CP-21. Mantengan rumbo y altitud. Reporten sobre Pemberton. En la cabina de pasajeros, la normalidad absoluta prevalecía. Las azafatas comenzaban el servicio de bebidas. Algunos pasajeros leían periódicos o revistas, otros observaban fascinados el paisaje que se desplegaba bajo ellos. Los niños presionaban sus narices contra las ventanillas, señalando emocionados cada lago, cada montaña, cada formación de nubes. El ronroneo constante de los motores creaba una especie de arrullo hipnótico, y varios pasajeros ya comenzaban a cabecear, relajados en la monotonía confortable del vuelo. El DC-4 continuó su trayectoria hacia el norte, siguiendo el corredor aéreo establecido que llevaba hacia el interior de la Columbia Británica. Abajo, el lago Pitt brillaba como un espejo bajo el sol matutino. Más allá, las montañas se elevaban en ondas sucesivas, cada cresta más alta que la anterior, creando un mar pétreo de picos y valles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un territorio prístino, mayormente deshabitado, donde la civilización solo había dejado pequeñas cicatrices en forma de campamentos madereros aislados y algunas comunidades indígenas dispersas. A medida que el avión avanzaba hacia el interior, la geografía se volvía progresivamente más agreste. Los valles se estrechaban, las montañas se empinaban y los bosques de coníferas se volvían más densos. Era una región donde, incluso en 1951, amplias extensiones permanecían sin mapear adecuadamente, donde los pilotos dependían más de la navegación por estima y referencias visuales que de las ayudas electrónicas limitadas disponibles en aquella época. El capitán Dickens conocía bien esta ruta. La había volado docenas de veces, tanto en condiciones ideales como en clima adverso.
Sabía exactamente qué picos buscar como referencias, qué valles evitar debido a las corrientes descendentes traicioneras, qué rutas alternativas tomar si el clima se deterioraba. Su experiencia le daba confianza, pero nunca complacencia. En la aviación de aquellos años, la complacencia mataba. A bordo del vuelo 21, el tiempo transcurría con la lentitud característica de los viajes aéreos. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos solicitaban mantas adicionales, otros preguntaban cuánto faltaba para Anchorage. Las azafatas respondían con paciencia profesional, asegurándoles que el vuelo transcurría según lo programado y que aterrizarían en Alaska aproximadamente 3 horas después del despegue. Nadie percibía nada inusual. El avión volaba suave, los motores funcionaban perfectamente, la tripulación ejecutaba su trabajo con competencia invisible. En la torre de control de Vancouver, el controlador de turno, Gerald Morrison, monitoreaba varios vuelos simultáneamente. El vuelo 21 era solo uno más en su pantalla mental de tráfico aéreo. Morrison era un veterano del control de tránsito. Había trabajado en la torre desde 1946 y conocía las voces de la mayoría de los pilotos regulares. La voz del capitán Dickens le resultaba familiar, una presencia confiable en las ondas de radio. A las 9:46 de la mañana, Morrison esperaba el siguiente reporte de posición del vuelo 21, que debería estar sobrevolando Pemberton. Miró el reloj de pared, verificó sus notas. El reporte llegaría en cualquier momento. Tomó un sorbo de café, ajustó su auricular y esperó. La radio permaneció silenciosa. Morrison no le dio mayor importancia. A veces los pilotos se retrasaban 1 minuto o 2 en sus reportes, ocupados con alguna verificación o ajuste menor. Pero lo que ninguno de los presentes en esa torre de control, ni los familiares esperando en Anchorage, ni los ejecutivos de Canadian Pacific Airlines podían saber, era que el vuelo 21 acababa de cruzar un umbral invisible hacia un misterio que desafiaría toda explicación lógica. En algún lugar, sobre las montañas de la Columbia Británica, en un cielo despejado y bajo condiciones perfectas de vuelo, 37 personas y una aeronave de 40 toneladas estaban a punto de desvanecerse como si nunca hubieran existido. Y lo más inquietante de todo es que, hasta el día de hoy, 74 años después, nadie ha podido explicar cómo algo tan grande puede simplemente desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro. A las 9:50 de la mañana, el controlador Morrison frunció el ceño por primera vez. El vuelo 21 ya llevaba 4 minutos de retraso en su reporte de posición sobre Pemberton. No era algo alarmante todavía, pero sí inusual tratándose del capitán Dickens, quien era conocido por su puntualidad casi obsesiva en las comunicaciones. Morrison activó su micrófono y transmitió: Canadian Pacific 21, aquí Vancouver Control. Solicito reporte de posición. La radio respondió con estática vacía. Morrison repitió la llamada, esta vez con un tono ligeramente más insistente. CP21, Vancouver Control, llamando. Por favor respondan con su posición actual. Nuevamente, solo el crepitar de la estática llenó sus auriculares. El controlador sintió el primer atisbo de inquietud deslizándose por su columna vertebral. En sus 5 años manejando tráfico aéreo, había experimentado fallos de radio antes, pero generalmente el piloto eventualmente lograba restablecer contacto cambiando frecuencias o ajustando su equipo. Lo extraño aquí era el silencio absoluto. Ni siquiera fragmentos distorsionados de transmisión ni interferencias, solo vacío. A las 10 de la mañana, Morrison notificó a su supervisor, William Trent, sobre la falta de comunicación con el vuelo 21. Trent, un hombre corpulento de 50 años con cabello gris y una expresión perpetuamente seria, se acercó a la consola de Morrison
y escuchó brevemente las transmisiones fallidas. ¿Cuánto tiempo sin contacto?, preguntó con voz medida. 14 minutos desde el último reporte programado, respondió Morrison. Trent asintió lentamente, evaluando la situación. Intenta contactar con cualquier otro tráfico en la zona. Tal vez alguien pueda ver al CP-21 o establecer contacto por radio en su frecuencia. Durante los siguientes 15 minutos, Morrison transmitió solicitudes a todos los vuelos operando en la región, pidiendo a los pilotos que mantuvieran vigilancia visual y de radio para el DC-4 de Canadian Pacific. Un vuelo de Trans-Canada Airlines, que operaba más al este, respondió que no habían observado ningún tráfico en su área. Un pequeño avión de correo que volaba cerca de Whistler reportó haber visto un DC-4 aproximadamente 30 minutos antes, dirigiéndose hacia el norte, pero no podía confirmar si era el vuelo 21. Era una pista, pero no definitiva. Mientras tanto, en las oficinas de operaciones de Canadian Pacific Airlines en el aeropuerto de Vancouver, el jefe de operaciones de vuelo, Thomas Mackenzie, comenzaba su día revisando los manifiestos y planes de vuelo. Mackenzie era un expiloto militar que había transitado hacia la gestión después de una lesión en la columna que le impedía volar. Conservaba el instinto de un aviador y la capacidad de detectar problemas antes de que se manifestaran completamente. Cuando su teléfono sonó a las 10:15 de la mañana y escuchó la voz tensa de William Trent del otro lado, supo inmediatamente que algo andaba mal. «Tom, tenemos una situación con el vuelo 21», comenzó Trent sin preámbulos. «Perdimos contacto de radio hace 29 minutos. Ningún reporte de posición, ninguna respuesta a nuestras llamadas y ningún otro tráfico ha podido establecer contacto visual o por radio». Mackenzie sintió que su estómago se contraía. «¿Qué eran las últimas condiciones meteorológicas reportadas?», preguntó, ya alcanzando el teléfono adicional en su escritorio para comenzar a activar el protocolo de emergencia. «Cielo despejado, visibilidad ilimitada, vientos tranquilos». «Condiciones VFR perfectas», respondió Trent. Era precisamente lo que Mackenzie temía escuchar. Si hubiera habido mal clima, al menos existiría una explicación plausible para la pérdida de comunicaciones. Turbulencia que obligara a la tripulación a concentrarse en el control del avión, interferencia atmosférica con las radios, incluso la posibilidad de que hubieran descendido para evitar tormentas y simplemente estuvieran fuera de alcance de radio. Pero con cielo despejado y condiciones perfectas, la pérdida total de comunicaciones apuntaba hacia algo más preocupante, un fallo catastrófico del sistema eléctrico del avión o algo peor. Mackenzie activó inmediatamente el protocolo de aeronave desaparecida. Esto implicaba notificar a múltiples agencias: Transporte Canadá, la Fuerza Aérea Real Canadiense, los servicios de búsqueda y rescate y la policía montada. También significaba prepararse para lo impensable, contactar a las familias de los pasajeros y tripulantes. Pero todavía era prematuro para eso. Quizás el avión había tenido un fallo de radio y simplemente había continuado hacia Anchorage sin capacidad de comunicación. Tal vez aterrizarían sanos y salvos en Alaska y todo esto terminaría siendo una anécdota sobre equipos defectuosos. Mackenzie se aferró a esa esperanza mientras sus dedos marcaban números telefónicos con urgencia creciente. A las 10:30 de la mañana, se estableció un puesto de comando temporal en las oficinas de operaciones de Canadian Pacific. Mackenzie convocó a todos los supervisores disponibles, desplegó mapas aeronáuticos de gran formato sobre una mesa de conferencias y comenzó a trazar la ruta proyectada del vuelo 21. Con una regla y un lápiz rojo, marcó la última posición conocida reportada por el capitán Dickens sobre Pitt Lake. Luego trazó la ruta proyectada hacia Pemberton, donde el avión debería haber reportado, pero no lo hizo.
En algún lugar a lo largo de esos 50 y tantos kilómetros, el vuelo 21 había simplemente dejado de existir en términos de comunicación con el mundo exterior. La pregunta que obsesionaba a todos los presentes en esa sala era simple pero aterradora. ¿Dónde estaba el avión? La ruta trazada sobre el mapa pasaba por algunas de las geografías más inhóspitas de Norteamérica. Las montañas Tantalus se alzaban a más de 2000 metros, con picos escarpados y glaciares colgantes. Los valles entre las montañas estaban densamente forestados, con árboles de cientos de años, creando doseles tan espesos que bloqueaban la luz del sol. Había lagos profundos, ríos turbulentos y áreas pantanosas donde la vegetación crecía con ferocidad primordial. Si el avión había caído en cualquier punto a lo largo de esa ruta, encontrarlo sería como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una provincia. Uno de los analistas de operaciones, un joven llamado Robert Chen, que había estudiado ingeniería aeronáutica, planteó una posibilidad que nadie quería considerar, pero que era técnicamente plausible. Si hubo una falla estructural catastrófica, el avión podría haberse desintegrado en el aire. Los restos estarían dispersos sobre un área enorme, potencialmente invisible desde el aire debido a la cobertura forestal. El silencio que siguió a este comentario fue pesado y opresivo. Mackenzie finalmente asintió. Es una posibilidad que debemos considerar, pero no es la única. También podría haber un fallo de navegación, una desorientación espacial o incluso un secuestro. La mención de secuestro causó miradas de sorpresa alrededor de la mesa. En 1951, el secuestro de aviones era prácticamente desconocido. No existían protocolos de seguridad aeroportuaria como los conocemos hoy. Los pasajeros subían a los aviones sin pasar por detectores de metales ni revisiones de equipaje. Teóricamente, alguien podría haber abordado el vuelo 21 con intenciones malévolas, aunque nadie podía imaginar qué motivación tendría para hacer estrellar un avión en medio de la nada montañosa. Mientras las teorías se multiplicaban en Vancouver, en Anchorage, el personal del aeropuerto comenzaba a preguntarse por qué el vuelo 21 de Canadian Pacific no había establecido contacto de radio como se esperaba. Según el plan de vuelo, el DC-4 debería estar aproximadamente a 1 hora de Anchorage a las 11 de la mañana. Era procedimiento estándar que los vuelos establecieran contacto con el control de Anchorage cuando estaban a 150 millas náuticas del aeropuerto. Pero cuando el reloj marcó las 11:30 sin ninguna comunicación del vuelo 21, el supervisor de turno en Anchorage, un estadounidense llamado Frank Harrison, decidió contactar con Vancouver para verificar si había algún retraso o cambio de planes. La llamada telefónica entre Anchorage y Vancouver fue reveladora y alarmante. Harrison escuchó con creciente consternación mientras Mackenzie le explicaba la situación. El avión había perdido todo contacto de radio más de 2 horas antes. Ningún avión en la zona había reportado avistamientos, y no había absolutamente ninguna indicación de su paradero. «Esto no tiene sentido», murmuró Harrison casi para sí mismo. «Un DC-4 no puede simplemente desaparecer en cielo despejado». Pero la realidad tozuda era que eso era exactamente lo que parecía haber ocurrido. A mediodía, la Fuerza Aérea Real Canadiense había puesto en alerta a su escuadrón de búsqueda y rescate basado en la base de Comox, en la isla de Vancouver. 2 aviones Lancaster, convertidos para tareas de búsqueda, fueron preparados para despegar en cuanto se definiera un área de búsqueda prioritaria. Los pilotos de búsqueda revisaron los mapas, discutieron las rutas más probables y se prepararon mentalmente para lo que podría ser una búsqueda larga y difícil. La ventaja inmediata era que todavía había muchas horas de luz del día por delante, y el clima continuaba siendo excelente.
Si el avión estaba allá afuera, visible desde el aire, había buenas posibilidades de encontrarlo antes del anochecer. Pero mientras los equipos de búsqueda se preparaban, un detalle inquietante comenzó a emerger de las comunicaciones entre las diferentes agencias involucradas. Varios operadores de radio experimentados notaron algo extraño sobre el momento exacto en que se perdió el contacto con el vuelo 21. La última transmisión del capitán Dickens había sido completamente normal, sin ningún indicio de estrés o problema. La voz había sido calmada, profesional, rutinaria. No había habido ninguna llamada de emergencia, ningún reporte de mal funcionamiento, ninguna indicación de que algo anduviera mal. Y luego, simplemente, silencio absoluto. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los operadores de radio conocían los patrones típicos de emergencias aéreas. Generalmente había alguna comunicación fragmentada, algún intento de transmitir información sobre el problema, algún rastro de la lucha de la tripulación por controlar la situación, pero en este caso, nada. Solo la transición abrupta de normalidad total a silencio total. Era como si el vuelo 21 hubiera cruzado algún umbral invisible y simplemente hubiera dejado de existir en nuestro plano de realidad. Y mientras el sol comenzaba su descenso hacia el oeste y las sombras se alargaban sobre las montañas de la Columbia Británica, una pregunta terrible comenzaba a formarse en las mentes de todos los involucrados. ¿Es posible que un avión con 37 personas a bordo pueda desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro? A las 2 de la tarde del 21 de 1900, en julio, los dos aviones Lancaster modificados para búsqueda despegaron de la base Comox, sus motores Merlin rugiendo mientras se elevaban hacia el cielo cristalino de la tarde. El capitán de vuelo James Robertson comandaba el primer Lancaster, con una tripulación de 6 experimentados aviadores militares. El segundo avión estaba bajo el mando del capitán de vuelo Michael Pearson. Ambos equipos habían recibido instrucciones claras: concentrar la búsqueda inicial en el corredor entre Pitt Lake y Pemberton, expandiéndose gradualmente hacia las áreas circundantes si no encontraban nada en la ruta primaria. Desde la cabina del Lancaster, Robertson observaba el paisaje que se desplegaba bajo ellos con una mezcla de admiración y aprensión. Las montañas se extendían en todas direcciones, creando un laberinto tridimensional de picos, valles, glaciares y bosques. La luz del sol de la tarde proyectaba sombras dramáticas que hacían que algunos valles parecieran pozos de oscuridad impenetrable. Robertson había participado en varias misiones de búsqueda durante su carrera, pero nunca en terreno tan hostil. Si cayeron aquí abajo, comentó a su copiloto, podrían permanecer ocultos durante décadas. La búsqueda inicial siguió meticulosamente la ruta proyectada del vuelo 21. Los Lancaster volaron a baja altitud, descendiendo hasta apenas 500 pies sobre los valles cuando el terreno lo permitía, con los observadores pegados a las ventanillas, escudriñando cada metro cuadrado de tierra visible. Buscaban cualquier signo revelador: metal brillante reflejando la luz solar, árboles dañados o derribados que indicaran un impacto, humo, señales de fuego, cualquier alteración del paisaje natural que pudiera indicar dónde había caído el DC-4. Pero las horas pasaban y no encontraban absolutamente nada. Los valles permanecían prístinos y vacíos. Los lagos reflejaban el cielo sin perturbaciones. Los bosques se extendían como mantos verdes ininterrumpidos, ocultando cualquier secreto que pudieran guardar bajo sus doseles densos. A las 4 de la tarde, Robertson transmitió su primer reporte a la base. Ningún avistamiento hasta el momento. Hemos cubierto la ruta primaria entre Pitt Lake y Pemberton sin resultados. Solicitamos instrucciones para expandir el área de búsqueda.
En el puesto de comando en Vancouver, Mackenzie y su equipo recibieron el reporte con una mezcla de frustración y creciente temor. Cada hora que pasaba sin encontrar el avión reducía las probabilidades de encontrar sobrevivientes, si es que los había. Mackenzie autorizó la expansión de la búsqueda hacia el este y oeste de la ruta primaria, ampliando el corredor de búsqueda a 50 kilómetros a cada lado. Era una extensión enorme del área, pero necesaria considerando que el avión podría haberse desviado de su curso por razones desconocidas. Mientras la búsqueda aérea continuaba, comenzaron a llegar los primeros reportes de observadores terrestres. La policía montada había activado sus estaciones remotas a lo largo de la costa y en comunidades del interior, pidiendo a los residentes que reportaran cualquier cosa inusual que hubieran visto u oído esa mañana. Las respuestas fueron variadas y mayormente inútiles. Un leñador cerca de Squamish reportó haber escuchado un avión volando bajo alrededor de las 10 de la mañana, pero no vio nada y no podía estar seguro de la dirección. Una familia de colonos en un valle remoto mencionó haber oído lo que describieron como un trueno extraño alrededor de las 10:30, pero el cielo había estado completamente despejado y no habían pensado más en ello hasta recibir la consulta de la policía. Este último reporte generó considerable interés. ¿Podría ese trueno extraño haber sido el sonido de un avión estrellándose? El problema era que la ubicación de la familia estaba a casi 100 kilómetros al este de la ruta proyectada del vuelo 21, en un área que nadie había considerado relevante hasta ese momento. Mackenzie tomó la decisión de enviar uno de los Lancaster a investigar esa zona al día siguiente, aunque personalmente dudaba que el capitán Dickens, con su experiencia y precisión, se hubiera desviado tanto de su ruta sin razón aparente. Al caer la noche del primer día, los aviones de búsqueda regresaron a sus bases sin haber encontrado el menor indicio del DC-4 desaparecido. Los pilotos y observadores estaban física y emocionalmente agotados. Habían volado durante horas a baja altitud, concentrados intensamente en cada detalle del terreno, y no tenían absolutamente nada que mostrar por sus esfuerzos. En el briefing nocturno, el capitán Robertson expresó su perplejidad. Es como si el avión se hubiera evaporado. Hemos cubierto cientos de kilómetros cuadrados de terreno. Si hubiera impactado en cualquier lugar de esa área, deberíamos haber visto algo. Árboles dañados, cicatrices en el terreno, restos metálicos. Pero no hay nada. Absolutamente nada. Esa noche, Mackenzie tuvo que realizar las llamadas telefónicas más difíciles de su carrera. Contactó personalmente a las familias de los tripulantes, informándoles que el avión no había llegado a Anchorage y que se había iniciado una búsqueda exhaustiva. Las conversaciones fueron desgarradoras. La esposa del capitán Dickens, Margaret, escuchó las noticias con estoicismo inicial que rápidamente se desmoronó en lágrimas. «Harold es el mejor piloto que conozco», dijo entre sollozos. «Si algo salió mal, él habría encontrado una forma de manejarlo. Él siempre encuentra una forma». Mackenzie no supo qué responder. Solo pudo ofrecer palabras vacías de esperanza que él mismo apenas creía. Los medios de comunicación comenzaron a enterarse de la historia durante la noche. El Vancouver Sun preparó una edición especial para la mañana siguiente con el titular «Avión de pasajeros desaparece sobre Columbia Británica, 37 personas a bordo». Las radios locales interrumpieron su programación regular para transmitir boletines sobre el avión desaparecido. Para la mañana del 22 de julio, la historia había captado la atención nacional. Periodistas de todo Canadá comenzaron a descender sobre Vancouver buscando detalles, entrevistas, cualquier fragmento de información sobre el misterioso vuelo 21.
El segundo día de búsqueda comenzó antes del amanecer. Esta vez se desplegaron 4 aviones en lugar de 2, los 2 Lancaster originales, más 2 aviones Dakota de transporte modificados con equipos de observación adicionales. El plan era realizar una cuadrícula sistemática, dividiendo el área de búsqueda en secciones y asignando cada sección a un avión específico. Era un enfoque metodológico y exhaustivo, el tipo de búsqueda que teóricamente no debería dejar ningún metro cuadrado sin examinar. Además de los aviones militares, varios pilotos civiles con aviones pequeños se ofrecieron como voluntarios para ayudar en la búsqueda. Eran Bush Pilots, los legendarios aviadores del norte que conocían el territorio como la palma de su mano. Hombres que habían pasado décadas volando sobre estas montañas, transportando suministros a campamentos remotos, rescatando a excursionistas perdidos y cartografiando valles inexplorados. Su conocimiento local resultó invaluable para identificar áreas donde un avión en problemas podría haber intentado un aterrizaje de emergencia. Uno de estos pilotos voluntarios, un veterano llamado Jack McPherson, había volado sobre la región durante más de 20 años. McPherson tenía una teoría que compartió con los coordinadores de búsqueda. Si Dickens tuvo algún problema y necesitaba descender rápidamente, hay 3 valles con lagos suficientemente grandes donde podría haber intentado un amerizaje. Todos están fuera de la ruta principal, pero son alcanzables en cuestión de minutos si estás a 10.000 pies. Esta teoría llevó a una búsqueda concentrada de varios lagos remotos, pero una vez más los resultados fueron negativos. Los lagos permanecían serenos y vacíos, sin ninguna señal de que un avión de 40 toneladas hubiera perturbado sus aguas. Durante el tercer día de búsqueda, un evento inesperado añadió una nueva capa de complejidad al misterio. Un grupo de excursionistas que había estado acampando en las montañas cerca de Garibaldi Lake contactó a las autoridades con un reporte inquietante. Afirmaban haber visto, en la mañana del 21 de julio, un avión grande volando extrañamente bajo sobre un valle cercano, dirigiéndose hacia el norte. Lo más significativo era su descripción. El avión parecía estar descendiendo de manera controlada, no en picada ni fuera de control, sino como si el piloto estuviera buscando deliberadamente un lugar para aterrizar. Este testimonio generó considerable debate entre los investigadores. Si el reporte era preciso, sugería que el capitán Dickens había estado enfrentando algún tipo de emergencia que requería un descenso inmediato, pero que todavía mantenía control de la aeronave. ¿Pero qué tipo de emergencia? ¿Un incendio en el motor? ¿Falla de múltiples sistemas? ¿Despresurización de la cabina? Cada escenario tenía implicaciones diferentes para dónde y cómo buscar el avión. Los Lancaster fueron redirigidos al área descrita por los excursionistas, un valle estrecho, flanqueado por montañas de más de 2.000 metros. El capitán Robertson piloteó su avión por ese valle con extrema precaución, consciente de que las corrientes de aire impredecibles podían hacer que incluso un piloto experimentado perdiera el control. El valle era espectacular pero aterrador. Paredes de roca prácticamente verticales, un río turbulento fluyendo por el fondo y bosques tan densos que era imposible ver el suelo en muchas secciones. Si el DC-4 había descendido aquí, encontrarlo sería casi imposible sin estar prácticamente encima de él. Después de horas de búsqueda en ese valle específico sin resultados, comenzaron a surgir dudas sobre la credibilidad del testimonio de los excursionistas. ¿Realmente habían visto el vuelo 21 o habían visto algún otro avión ese día? Quizás su percepción de extrañamente bajo era simplemente relativa a lo que esperaban ver. Sin embargo, el reporte no podía ser completamente descartado.
En investigaciones de aviones desaparecidos, incluso los testimonios más vagos a veces resultaban ser la clave para resolver el misterio. Para el cuarto día, la búsqueda se había expandido a más de 10.000 kilómetros cuadrados. Más de 50 aviones, tanto militares como civiles, participaban en el esfuerzo. Equipos terrestres de la policía montada y voluntarios locales habían comenzado a adentrarse en las áreas más accesibles, siguiendo senderos de cazadores y rutas de tala para inspeccionar valles y barrancos que no eran claramente visibles desde el aire. Era un esfuerzo masivo, uno de los más grandes operativos de búsqueda y rescate en la historia de Canadá hasta ese momento. Pero a pesar de la escala del esfuerzo, los resultados continuaban siendo decepcionantemente nulos. Ni un solo fragmento de metal, ni una prenda de ropa, ni una mancha de combustible, ni una señal de humo, ni siquiera una ruptura en el dosel forestal que pudiera indicar dónde había caído el avión. Era como si el DC-4 y sus 37 ocupantes hubieran cruzado hacia otra dimensión, dejando nuestro mundo sin dejar rastro físico de su existencia. En las oficinas de Canadian Pacific Airlines, la frustración se mezclaba con una creciente sensación de impotencia. Los ejecutivos de la aerolínea estaban bajo enorme presión, no solo de las familias de los desaparecidos, sino también del público y los medios de comunicación. Los periódicos publicaban especulaciones cada vez más sensacionalistas sobre lo que podría haberle ocurrido al vuelo 21. Algunas teorías bordeaban lo absurdo: secuestro por espías soviéticos, abducciones extraterrestres, portales dimensionales en las montañas. Pero incluso las teorías más racionales enfrentaban el problema fundamental de la completa ausencia de evidencia. Los ingenieros aeronáuticos de Canadian Pacific fueron convocados para analizar todos los escenarios posibles de falla catastrófica. Examinaron los registros de mantenimiento del CFCPC con microscopio metafórico, buscando cualquier indicio de un problema latente que pudiera haber causado un fallo en vuelo. El avión había pasado su última inspección mayor apenas 2 semanas antes. Todos los sistemas habían sido verificados y certificados como operacionales. No había absolutamente nada en los registros que sugiriera una bomba de tiempo mecánica esperando explotar. Una teoría técnica que ganó cierta tracción involucraba la posibilidad de un incendio eléctrico catastrófico. En los DC-4 de aquella época, los sistemas eléctricos podían ser temperamentales, y un cortocircuito significativo podría, teóricamente, incapacitar las radios y otros sistemas críticos casi instantáneamente. Si el incendio había sido lo suficientemente severo, podría haber obligado al capitán Dickens a descender rápidamente en un intento de aterrizaje de emergencia. Pero incluso esta teoría tenía agujeros. ¿Por qué no había transmitido una llamada de emergencia en los primeros segundos del incendio antes de que las radios fallaran? ¿Y dónde estaban los restos? A medida que la primera semana de búsqueda llegaba a su fin sin ningún descubrimiento, las autoridades enfrentaron una decisión difícil. La búsqueda estaba consumiendo recursos enormes: combustible de aviación, horas de vuelo, personal especializado. Los costos se acumulaban rápidamente, y algunos funcionarios comenzaron a cuestionar si valía la pena continuar con la misma intensidad. Sin embargo, la presión pública era inmensa. Las familias de los desaparecidos exigían que la búsqueda continuara hasta que se encontrara algo, cualquier cosa, que proporcionara respuestas y esperaban cierre. En una conferencia de prensa tensa realizada el 27 de julio, exactamente una semana después de la desaparición, el ministro de Transporte de Canadá, Lionel Chevrier, anunció que la búsqueda continuaría con intensidad reducida, pero que no sería abandonada completamente. No descansaremos hasta encontrar respuestas,
declaró ante una multitud de periodistas y familiares. Cada canadiense merece saber qué le sucedió a ese avión y a las 37 almas que llevaba a bordo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Chevrier sabía que las probabilidades de encontrar sobrevivientes, si es que alguna vez habían existido, ahora eran esencialmente cero. Después de una semana en la naturaleza salvaje de la Columbia Británica sin suministros, posiblemente heridos, expuestos a los elementos, incluso los sobrevivientes más resistentes habrían sucumbido. La búsqueda ahora era por restos, por evidencia, por respuestas. Ya no era una misión de rescate. Era una misión de recuperación y, más que nada, una búsqueda de verdad. Entre las familias de los desaparecidos, las reacciones variaban del dolor insoportable a la negación absoluta. La esposa del copiloto Simpson se negaba a aceptar que su marido había muerto. Robert conoce esas montañas, insistía. Si el avión cayó, él encontraría una forma de sobrevivir. Estoy segura de que están ahí afuera, esperando ser encontrados. Otros familiares habían comenzado el doloroso proceso de aceptar lo que parecía cada vez más inevitable, que sus seres queridos habían perecido en algún lugar de esas montañas implacables, y que quizás nunca sabrían exactamente qué había ocurrido en los momentos finales del vuelo 21. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas de la Columbia Británica al final de esa primera semana, proyectando sombras largas y oscuras sobre los valles donde el secreto del vuelo 21 permanecía enterrado, una realidad inquietante comenzaba a solidificarse. Estaban enfrentando no solo una tragedia, sino uno de los misterios más profundos y frustrantes en la historia de la aviación canadiense. Y lo más aterrador era que, a pesar de todos los recursos, toda la tecnología disponible en 1951 y todo el esfuerzo humano dedicado a la búsqueda, parecían estar tan lejos de las respuestas como lo habían estado en el momento exacto en que el vuelo 21 transmitió su última comunicación rutinaria, y luego se desvaneció en el silencio eterno. A medida que agosto avanzaba, la búsqueda del vuelo 21 entró en una nueva fase más estratégica, pero menos intensiva. Los vuelos de búsqueda sistemática continuaban, pero con menor frecuencia, concentrándose en áreas previamente identificadas como de alta probabilidad, basándose en análisis de trayectorias de vuelo y testimonios de testigos terrestres. El comandante de búsqueda y rescate, el coronel James McDonald, implementó lo que él llamaba una estrategia de búsqueda adaptativa, enfocándose en áreas que cambiaban de apariencia con las estaciones y que podrían revelar restos que habían estado ocultos durante las primeras semanas. Uno de los desarrollos más significativos vino de un análisis detallado del consumo de combustible y el rendimiento del DC-4. Los ingenieros de Canadian Pacific calcularon con precisión matemática cuánto combustible habría consumido el vuelo 21 desde Vancouver hasta el momento de su última comunicación, y luego proyectaron cuánto más lejos podría haber volado con el combustible restante. Este análisis produjo un resultado inquietante. Si el avión había continuado volando después de perder contacto de radio, teóricamente podría haber alcanzado áreas mucho más al norte de lo que se había considerado inicialmente, incluso adentrándose en las regiones remotas cerca de la frontera con el Yukón. Esta posibilidad abrió un área de búsqueda potencial casi infinita. Las regiones del extremo norte de la Columbia Británica eran, en 1951, prácticamente terra incognita. Vastas extensiones permanecían sin mapear, sin explorar, visitadas solo ocasionalmente por tramperos indígenas o prospectores audaces. Si el vuelo 21 había terminado en algún lugar de esas tierras salvajes, encontrarlo podría llevar años, décadas
o incluso podría permanecer perdido para siempre. Sin embargo, esta teoría enfrentaba un obstáculo lógico significativo. ¿Por qué el capitán Dickens habría continuado volando hacia el norte, sin comunicación de radio, sin desviarse hacia uno de los varios aeropuertos de emergencia que existían a lo largo de la costa? A menos que hubiera sufrido algún tipo de incapacitación que le impidiera tomar decisiones racionales, o a menos que el avión estuviera completamente fuera de control, pero aún así permaneciera en el aire, no tenía sentido que hubiera continuado profundizando en territorio cada vez más hostil. Un psicólogo aeronáutico fue consultado para desarrollar perfiles de la tripulación y evaluar cómo habrían reaccionado bajo diferentes escenarios de emergencia. El doctor Harold Whitman, un pionero en el campo emergente de la psicología de factores humanos en aviación, revisó meticulosamente los expedientes de Dickens, Simpson y James. Su conclusión fue que los tres eran profesionales excepcionales, con temperamentos estables y entrenamiento exhaustivo en procedimientos de emergencia. Bajo cualquier escenario de emergencia imaginable, escribió Whitman en su reporte, estas tripulantes habrían seguido los protocolos establecidos: comunicar el problema, buscar la ruta más segura hacia un aeropuerto, preparar a los pasajeros y ejecutar procedimientos de emergencia con competencia. La idea de que simplemente continuaran volando hacia el norte sin intentar aterrizar o comunicarse contradice todo lo que sabemos sobre su entrenamiento y personalidad. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a examinar más detalladamente a los pasajeros del vuelo 21, buscando cualquier indicio de que alguien a bordo pudiera haber tenido motivos para sabotear el vuelo. Fue un proceso delicado y doloroso, escudriñar las vidas de personas desaparecidas, pero necesario para descartar todas las posibilidades. Los 31 pasajeros fueron investigados exhaustivamente: sus antecedentes, sus finanzas, sus asociaciones, sus razones para viajar. La gran mayoría eran exactamente lo que aparentaban ser: viajeros ordinarios con razones legítimas para estar en ese vuelo, empresarios en viajes de negocios, familias militares en proceso de traslado, los 2 misioneros que habían dedicado sus vidas al servicio religioso en Japón. Sin embargo, un pasajero en particular captó la atención de los investigadores. Un hombre que había comprado su boleto con efectivo el día anterior al vuelo, proporcionando solo información mínima sobre sí mismo. Su nombre en el manifiesto era James Morrison, pero cuando los investigadores intentaron rastrear su identidad, descubrieron que no existía ningún registro de una persona con ese nombre y la descripción proporcionada en ninguna base de datos canadiense. Este descubrimiento generó una oleada de especulación. ¿Era James Morrison un alias? ¿Estaba huyendo de algo o de alguien? ¿Podría haber sido un agente de inteligencia, dado que 1951 estaba en plena Guerra Fría y las tensiones con la Unión Soviética eran altas? La investigación de este pasajero misterioso consumió semanas de trabajo detectivesco, con agentes rastreando cada pista posible. Finalmente, descubrieron que Morrison era probablemente el alias de un jugador profesional canadiense que estaba huyendo de deudas considerables en Vancouver y esperaba comenzar una nueva vida en Asia. Trágico, pero no siniestro, y ciertamente no alguien que parecía capaz o motivado para destruir un avión lleno de personas inocentes. A principios de septiembre, un hallazgo aparentemente prometedor electrizó a los equipos de búsqueda. Un grupo de montañistas que exploraba un área remota cerca del monte Waddington, más de 200 kilómetros al norte de la ruta proyectada del vuelo 21, descubrió fragmentos de metal en un glaciar. Las piezas eran claramente de origen aeronáutico, y la ubicación, aunque lejana, no era completamente imposible si el avión se había desviado significativamente de su curso.
Se organizó rápidamente una expedición para recuperar los fragmentos y traerlos para análisis. La emoción, sin embargo, fue efímera. Los metalúrgicos de Canadian Pacific examinaron las piezas y determinaron que no provenían de un DC-4. Basándose en el tipo de aleación y la construcción, probablemente pertenecían a un avión militar más antiguo, posiblemente de la Segunda Guerra Mundial, que había caído en esa región años antes y cuyos restos habían estado siendo lentamente transportados cuesta abajo por el movimiento del glaciar. Era un recordatorio sombrío de que las montañas de la Columbia Británica ocultaban los restos de múltiples aeronaves, y que distinguir entre diferentes naufragios era un desafío adicional en la búsqueda. Para octubre, con el clima comenzando a deteriorarse y las primeras nevadas cubriendo las elevaciones más altas, la búsqueda activa del vuelo 21 fue oficialmente suspendida hasta la primavera siguiente. El coronel MacDonald anunció la decisión en una conferencia de prensa cargada de emoción. «No estamos abandonando la búsqueda», enfatizó. «Estamos pausándola debido a condiciones que hacen que continuar sea tanto inútil como peligroso para nuestras tripulaciones. La nieve cubrirá cualquier evidencia que pueda estar visible, y los riesgos para nuestros pilotos de búsqueda se vuelven inaceptables. Reanudaremos con renovado vigor cuando llegue la primavera». Las familias de los desaparecidos recibieron esta noticia con una mezcla de aceptación resignada y frustración renovada. Habían pasado más de 3 meses desde la desaparición, 3 meses de esperanza menguante y dolor creciente. Algunos habían comenzado a celebrar servicios conmemorativos, aceptando que probablemente nunca recuperarían los cuerpos de sus seres queridos. Otros se aferraban tercamente a la esperanza de que la búsqueda de primavera finalmente proporcionaría respuestas. Durante el invierno de 1951-1952, la investigación continuó en otras direcciones. Los expertos en aviación revisaron cada aspecto del diseño del DC-4, buscando alguna falla conocida o potencial que pudiera explicar una desaparición tan completa. Examinaron casos históricos de otros aviones que habían desaparecido sin dejar rastro, buscando patrones o similitudes. Consultaron con meteorólogos sobre fenómenos atmosféricos inusuales que podrían haber ocurrido ese día. Incluso exploraron teorías más exóticas, como la posibilidad de que el avión hubiera sido alcanzado por un meteorito, aunque las probabilidades de tal evento eran astronómicamente bajas. Uno de los aspectos más frustrantes de la investigación era la paradoja fundamental que presentaba el caso. Por un lado, tenían un avión grande, pesado, construido con miles de piezas de metal, transportando equipaje, combustible y 37 cuerpos humanos. Por otro lado, no había absolutamente ninguna evidencia física de su desaparición. Ni un solo fragmento había sido encontrado, ni una sola mancha de aceite en un lago, ni un solo árbol marcado por impacto. Era como si el vuelo 21 hubiera sido borrado de la existencia con precisión quirúrgica, sin dejar el menor rastro de que alguna vez había estado allí. Los investigadores consideraron la posibilidad de que el avión hubiera caído en uno de los lagos profundos de la región y se hubiera hundido completamente, con los restos ahora reposando en el fondo oscuro donde nunca serían encontrados. Era plausible, pero ¿por qué no habría habido restos flotantes? Los DC-4 contenían numerosos componentes que flotaban: cojines de asientos, maletas, documentos, contenedores de plástico. Incluso si el fuselaje se había hundido, algo debería haber flotado hacia la superficie. Otra teoría sugerida era que el avión se había estrellado en un área de terreno excepcionalmente blando, como un pantano profundo o una zona de musgo denso, que había absorbido el impacto,
y luego había cerrado sobre los restos, ocultándolos completamente. Algunos científicos especularon sobre la posibilidad de que el avión hubiera caído en una grieta glacial profunda, que luego se había cerrado sobre él, sepultándolo bajo toneladas de hielo. Cada teoría tenía cierto mérito, pero también parecía requerir una serie de coincidencias improbables para funcionar. A medida que el invierno daba paso a la primavera de 1952, se hicieron preparativos para reanudar la búsqueda. Pero ahora, casi un año después de la desaparición, el enfoque había cambiado fundamentalmente. Ya no era una misión de búsqueda y rescate. Era una investigación forense, un esfuerzo por encontrar evidencia que permitiera reconstruir los momentos finales del vuelo 21 y proporcionar a las familias, si no los cuerpos de sus seres queridos, al menos la verdad sobre qué había ocurrido. Y mientras los equipos de búsqueda se preparaban para regresar a esas montañas implacables, persistía una pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente. ¿Cómo puede un avión comercial con 37 personas a bordo simplemente desaparecer en pleno día, bajo cielo despejado, sin dejar absolutamente ninguna evidencia de su destino final? La búsqueda se reanudó en mayo de 1952, tan pronto como la nieve comenzó a retirarse de las elevaciones más bajas. Esta vez, el enfoque era diferente. En lugar de amplios patrones de búsqueda aérea, los equipos se concentraron en investigaciones terrestres meticulosas de áreas específicas identificadas como de alta probabilidad. Equipos de montañistas experimentados, guías indígenas locales y personal militar especializado fueron enviados a los valles más remotos, armados con equipos de comunicación, suministros para semanas y la determinación de encontrar algo, cualquier cosa, que resolviera el misterio. Uno de estos equipos, liderado por un guía nativo llamado Joseph Daniels, pasó 3 semanas explorando un valle particularmente remoto al este de Pemberton. Daniels conocía esta tierra mejor que la mayoría. Su familia había cazado y pescado en estas montañas durante generaciones. Si alguien podía encontrar evidencia que otros habían pasado por alto, era él. Su equipo recorrió kilómetros de terreno difícil, siguiendo lechos de arroyos, escalando crestas, investigando cada anomalía en el paisaje. Encontraron restos de campamentos de tramperos antiguos, evidencia de osos y otros animales salvajes, y la belleza prístina de una naturaleza casi intacta por la presencia humana. Pero del vuelo 21, nada. Mientras tanto, los ingenieros aeronáuticos de Canadian Pacific completaron un análisis exhaustivo de todos los DC-4 de su flota, buscando cualquier problema sistémico que pudiera haber afectado al CFCPC. Inspeccionaron miles de componentes, revisaron procedimientos de mantenimiento, entrevistaron a mecánicos y técnicos. Lo que descubrieron fue tranquilizador en términos de seguridad de la flota, pero frustrante para la investigación. No había absolutamente nada en ningún otro DC-4 que sugiriera una falla potencial catastrófica. Los aviones eran sólidos, confiables, bien mantenidos. No había explicación mecánica obvia para lo que le había sucedido al vuelo 21. En julio de 1952, exactamente un año después de la desaparición, se llevó a cabo un servicio conmemorativo masivo en Vancouver. Miles de personas asistieron, incluyendo familiares de los desaparecidos, funcionarios gubernamentales, empleados de Canadian Pacific Airlines y miembros del público profundamente conmovidos por la tragedia. El primer ministro, Louis Saint Laurent, pronunció un discurso emotivo, honrando a los desaparecidos y comprometiéndose a que Canadá nunca olvidaría el vuelo 21. Estas 37 almas, dijo, representan el espíritu pionero que construyó nuestra nación.
Volaron hacia lo desconocido, como tantos canadienses antes que ellos, y aunque los hayamos perdido, su memoria permanecerá con nosotros para siempre. Pero incluso mientras el primer ministro hablaba de memoria y legado, los investigadores continuaban su trabajo incansablemente. Un desarrollo potencialmente significativo surgió de una revisión de reportes meteorológicos históricos. Un meteorólogo del Servicio Atmosférico canadiense, el Dr. Richard Chen, notó que en la mañana del 21 de julio de 1951 había habido condiciones inusuales en las capas superiores de la atmósfera sobre la Columbia Británica. Específicamente, había evidencia de lo que los meteorólogos llamaban una inversión de temperatura, combinada con vientos de cizalladura a diferentes altitudes. La teoría del Dr. Chen era que estas condiciones atmosféricas podrían haber creado fenómenos ópticos inusuales o incluso haber afectado los instrumentos del avión de maneras inesperadas. Quizás el capitán Dickens había visto algo que lo desorientó, o sus instrumentos le habían proporcionado lecturas falsas que lo llevaron a tomar decisiones basadas en información incorrecta. Era una teoría interesante, pero altamente especulativa, y no explicaba por qué no había habido ninguna comunicación de radio sobre problemas o desorientación. A medida que 1952 daba paso a 1953, la búsqueda activa del vuelo 21 fue gradualmente reduciendo su intensidad hasta convertirse en una operación de monitoreo pasivo. Se instruyó a todos los pilotos que volaban sobre la región a mantener vigilancia y reportar cualquier cosa inusual. Los servicios forestales, las empresas madereras, los prospectores, los cazadores, todos fueron informados sobre el avión desaparecido y se les pidió que reportaran cualquier descubrimiento. Básicamente, la búsqueda se convirtió en un juego de espera, esperando que algún día alguien tropezara accidentalmente con los restos. Los años pasaron. 1954, 1955, 1956. Ocasionalmente surgían reportes de posibles avistamientos. Un reflector vio algo que parecía metal en un barranco distante. Un piloto reportó lo que pensó que podría ser restos de avión en un glaciar remoto. Cada reporte era investigado, pero invariablemente resultaba ser un falso positivo. Formaciones rocosas inusuales, restos de otros naufragios o simplemente errores de percepción. En 1957, 6 años después de la desaparición, el caso del vuelo 21 fue oficialmente clasificado como no resuelto por la Junta de Transporte de Canadá. En su reporte final, la Junta concluyó que, basándose en toda la evidencia disponible, el avión había sufrido una falla catastrófica de naturaleza indeterminada que resultó en la pérdida total de la aeronave y todos a bordo. No pudieron ser más específicos porque, fundamentalmente, no tenían evidencia física sobre la cual basar conclusiones más detalladas. El reporte también incluía una sección sobre las lecciones aprendidas y recomendaciones para prevenir tragedias similares en el futuro. Entre las recomendaciones estaban mejores sistemas de rastreo de aeronaves, incluyendo el desarrollo de lo que eventualmente se convertiría en cajas negras, equipos de localización de emergencia que pudieran transmitir señales después de un accidente, procedimientos más rigurosos para reportes de posición y expansión de la cobertura de radar sobre áreas remotas. Irónicamente, la desaparición del vuelo 21, aunque nunca se resolvió, contribuyó a mejoras significativas en la seguridad aérea que salvarían innumerables vidas en las décadas siguientes. Para las familias de los desaparecidos, el reporte final trajo poco consuelo. Margaret Dickens, viuda del capitán, había esperado durante años que algún día recibiría respuestas definitivas sobre qué le había ocurrido a su esposo. En una entrevista con un periódico en 1958, habló
sobre la tortura única de no tener cierre. Si hubieran encontrado el avión, si hubieran encontrado restos, al menos podríamos haber enterrado a nuestros seres queridos. Podríamos haber cerrado ese capítulo y comenzado a sanar completamente. Pero este no saber, es como una herida que nunca cierra completamente. En las décadas siguientes, el vuelo 21 de Canadian Pacific Airlines gradualmente se desvaneció de la conciencia pública. Las generaciones más jóvenes nunca escucharon sobre él. Los archivos del caso fueron almacenados en sótanos gubernamentales, acumulando polvo. De vez en cuando, un historiador de aviación o un entusiasta de misterios sin resolver tropieza con la historia y queda fascinado por su naturaleza inexplicable. Algunos han intentado reavivar la búsqueda, presionando a las autoridades para utilizar tecnología moderna como radares de penetración terrestre o imágenes satelitales para buscar los restos. Pero el área potencial de búsqueda es tan vasta y los costos tan prohibitivos que ningún esfuerzo serio se ha materializado. En 2001, 50 años después de la desaparición, un pequeño memorial fue erigido en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, listando los nombres de todos los que habían estado a bordo del vuelo 21. Las familias sobrevivientes, ahora principalmente hijos y nietos de los desaparecidos, se reunieron para la ceremonia de dedicación. Fue un evento agridulce, honrando a aquellos que se habían perdido mientras reconocían que probablemente nunca sabrían su destino final. Hoy, más de 7 décadas después, el misterio del vuelo 21 permanece sin resolver. En algún lugar de las vastas extensiones salvajes de la Columbia Británica, los restos del Douglas DC-4, matrícula CF-CPC, probablemente todavía yacen ocultos. Quizás enterrados bajo décadas de crecimiento forestal o sumergidos en las profundidades oscuras de un lago remoto o atrapados en una grieta glacial donde permanecerán por siglos. Las 37 personas que estaban a bordo ese día de julio, hace tanto tiempo, merecían algo mejor que simplemente desvanecerse en el olvido. Merecían ser encontrados, identificados, devueltos a sus familias para un entierro apropiado. Pero las montañas guardan sus secretos celosamente, y este secreto ha demostrado ser más impenetrable que la mayoría. Y esa es quizás la verdad más inquietante de todas, que en nuestro mundo moderno, con toda nuestra tecnología y conocimiento, todavía es posible para algo tan grande como un avión comercial simplemente desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro. A medida que los investigadores y expertos revisaron el caso del vuelo 21 a lo largo de las décadas, varias teorías definitivas emergieron sobre qué podría haberle ocurrido al avión. Ninguna puede ser probada con certeza absoluta debido a la ausencia de evidencia física, pero algunas son más plausibles que otras, basándose en lo que sabemos sobre aviación, geografía de la región y las circunstancias específicas de ese vuelo. La teoría más ampliamente aceptada entre los expertos en aviación es que el vuelo 21 experimentó una falla catastrófica estructural o mecánica que resultó en la pérdida total del control de la aeronave. Específicamente, algunos investigadores creen que podría haber ocurrido una ruptura de un componente crítico del sistema de control de vuelo, como un cable del timón o del elevador, que habría hecho que el avión entrara en una maniobra descontrolada. Si esto ocurrió a 10.000 pies de altitud, el capitán Dickens habría tenido solo minutos, quizás solo segundos, antes del impacto, no suficiente tiempo para transmitir una llamada de emergencia coherente. Lo que hace esta teoría particularmente convincente es la naturaleza del terreno donde el avión desapareció. Si el DC-4 había entrado en una espiral o picada incontrolada,
Podría haber impactado en uno de los innumerables valles estrechos y densamente forestados de la región con una fuerza tremenda. El ángulo agudo del impacto, combinado con la velocidad extrema, habría enterrado el fuselaje profundamente en el suelo blando del bosque. En cuestión de semanas, la vegetación agresiva de la Columbia Británica habría comenzado a crecer sobre los restos. En cuestión de meses, el sitio del accidente habría sido casi indistinguible del bosque circundante desde el aire. Los expertos en búsqueda y rescate que han estudiado el caso señalan que esta región tiene lo que llaman doseles forestales de absorción total. Los árboles de cedro y abeto, algunos con más de 200 años de antigüedad, forman capas múltiples de follaje tan densas que es virtualmente imposible ver el suelo desde el aire, incluso volando directamente sobre él. Un avión accidentado podría estar a solo metros de distancia y ser completamente invisible para los observadores aéreos. Los equipos de búsqueda de 1951-1952 probablemente volaron directamente sobre el sitio del accidente múltiples veces, sin tener forma de saber que estaba allí abajo. Otra teoría seria involucra un incendio a bordo. Los sistemas eléctricos de los DC-4 de aquella época eran conocidos por ser susceptibles a cortocircuitos, especialmente en condiciones de humedad alta. Si un incendio eléctrico hubiera comenzado en la cabina o en el compartimento de aviónica, podría haber incapacitado las comunicaciones casi instantáneamente. El humo tóxico habría llenado rápidamente la cabina, posiblemente incapacitando a la tripulación de vuelo antes de que pudieran transmitir una llamada de emergencia. Un capitán Dickens semiconsciente podría haber intentado un descenso de emergencia hacia cualquier área que pareciera prometedora para un aterrizaje forzoso, pero con visibilidad reducida por el humo y capacidades cognitivas comprometidas por la hipoxia, podría haber perdido la orientación espacial y estrellado el avión en las montañas. Una teoría menos convencional, pero que no puede ser completamente descartada, involucra la posibilidad de una bomba o sabotaje. Aunque la investigación exhaustiva de los pasajeros no reveló ningún sospechoso obvio, 1951 era una época de considerable tensión geopolítica. La guerra de Corea estaba en pleno desarrollo, y las sospechas sobre espías y saboteadores eran altas. Es teóricamente posible que alguien con acceso al avión hubiera colocado un dispositivo explosivo diseñado para detonar después del despegue. Una explosión a 10.000 pies habría desintegrado partes significativas de la aeronave, esparciendo restos sobre un área enorme que habría sido casi imposible de localizar dada la tecnología de búsqueda de 1951. Sin embargo, esta teoría tiene debilidades significativas. Las explosiones a gran altitud generalmente dejan evidencia, piezas de metal que caen sobre un área amplia, incluyendo áreas pobladas o accesibles donde eventualmente serían descubiertas. Además, los procedimientos de seguridad de Canadian Pacific, aunque no tan rigurosos como los estándares modernos, habrían hecho extremadamente difícil para alguien colocar una bomba significativa a bordo sin ser detectado. Algunos investigadores han propuesto que el avión podría haber experimentado lo que se conoce como desorientación espacial inducida por condiciones atmosféricas inusuales. El Dr. Chen, el meteorólogo que identificó las inversiones de temperatura ese día, argumentaba que estas condiciones podrían haber creado ilusiones visuales confusas o afectado los instrumentos barométricos del avión. Si el capitán Dickens, confiando en referencias visuales en condiciones que parecían perfectamente claras, hubiera perdido gradualmente altitud sin darse cuenta, el avión podría haber volado directamente contra una montaña mientras la tripulación creía que estaban a altitud de crucero segura.
Esta teoría explicaría la ausencia de comunicaciones de emergencia. La tripulación simplemente no habría sabido que estaban en peligro hasta el último segundo. El impacto de alta velocidad contra una pared rocosa vertical habría destruido el avión casi completamente, con los restos cayendo en barrancos o desfiladeros inaccesibles donde permanecerían ocultos indefinidamente. Es una explicación técnicamente plausible, aunque requiere una serie de factores contribuyentes bastante específicos para funcionar. Una posibilidad que se discute menos frecuentemente, pero que merece consideración, es que el avión podría haber caído en uno de los muchos lagos profundos de la región. El impacto en agua, especialmente si el avión estaba en descenso controlado, habría creado menos escombros flotantes de lo que podría esperarse. Los lagos de montaña de la Columbia Británica pueden ser extraordinariamente profundos, algunos alcanzando profundidades de más de 300 metros. El fuselaje del DC-4, si permaneció relativamente intacto durante el amerizaje, habría descendido rápidamente al fondo fangoso, donde quedaría enterrado bajo sedimentos en cuestión de años. Los equipos de búsqueda de 1951 inspeccionaron varios lagos, pero sin equipos de sonar modernos, habrían sido incapaces de detectar restos sumergidos, excepto en aguas muy poco profundas. Independientemente de cuál teoría sea la correcta, el legado del vuelo 21 de Canadian Pacific Airlines extendió mucho más allá del misterio sin resolver de su desaparición. El caso catalizó cambios fundamentales en cómo la industria de la aviación abordaba la seguridad y el rastreo de aeronaves. En los años siguientes a 1951, Canadian Pacific Airlines y otras aerolíneas implementaron múltiples mejoras de seguridad directamente inspiradas por las lecciones del vuelo 21. Una de las innovaciones más significativas fue el desarrollo y eventual adopción obligatoria de los registradores de datos de vuelo, más comúnmente conocidos como cajas negras. Estos dispositivos, diseñados para sobrevivir a accidentes catastróficos y registrar tanto los parámetros de vuelo como las conversaciones de la cabina, habrían proporcionado respuestas definitivas sobre qué le ocurrió al vuelo 21. Hoy, ningún avión comercial puede operar sin ellos, y han sido instrumentales en resolver prácticamente todos los accidentes aéreos mayores desde su implementación generalizada en las décadas de 1960 y 1970. La tragedia también aceleró el desarrollo de mejores sistemas de rastreo de aeronaves. Los vuelos modernos son monitoreados continuamente mediante múltiples sistemas redundantes, transpondedores de radar, sistemas de comunicación satelital, transmisores de localización de emergencia que se activan automáticamente en caso de accidente. La idea de que un avión pueda simplemente desaparecer sin dejar rastro, como ocurrió en 1951, es ahora casi inconcebible, aunque el caso de Malaysia Airlines MH370 en 2014 demostró que bajo circunstancias excepcionales todavía puede ocurrir. Las mejoras en cartografía y tecnología de búsqueda también fueron parcialmente impulsadas por casos como el vuelo 21. La frustración de buscar en terreno inadecuadamente mapeado llevó a esfuerzos de cartografía aérea más exhaustivos de las regiones remotas de Canadá. El desarrollo de helicópteros de búsqueda y rescate más capaces, equipados con sistemas de detección avanzados, fue acelerado por el reconocimiento de que los métodos tradicionales de búsqueda eran inadecuados para terreno montañoso complejo. Para las familias de las 37 personas que desaparecieron ese día de julio, el legado es más personal y doloroso. Los descendientes de aquellos pasajeros y tripulantes llevan consigo una historia única de pérdida sin cierre. Algunos han dedicado partes de sus vidas a mantener viva la memoria del vuelo 21, asegurando que sus seres queridos no sean olvidados por la historia.
Organizan reuniones anuales de conmemoración, mantienen sitios web dedicados al misterio y ocasionalmente presionan a las autoridades para que utilicen nuevas tecnologías para reanudar la búsqueda. En 2015, un grupo de descendientes de las víctimas, trabajando con entusiastas de la aviación y tecnólogos, intentó organizar una búsqueda utilizando drones equipados con cámaras de alta resolución y sensores infrarrojos. La idea era que estos drones podrían penetrar áreas de densa vegetación que habían sido impenetrables para búsquedas anteriores, posiblemente detectando anomalías metálicas o térmicas que podrían indicar la presencia de restos del avión. Se realizó una campaña de financiamiento colectivo que recaudó fondos modestos, pero finalmente el proyecto no pudo asegurar los permisos necesarios de las autoridades canadienses, que expresaron preocupaciones sobre seguridad, protección ambiental y la viabilidad práctica de buscar un área tan vasta. Hoy, en 2025, más de 74 años después de que el vuelo 21 realizara su última transmisión de radio, el misterio permanece tan impenetrable como siempre. Las probabilidades de que los restos sean encontrados disminuyen con cada año que pasa. La vegetación se vuelve más densa, los glaciares avanzan y retroceden, alterando el terreno. Los testigos potenciales envejecen y fallecen. Si el avión está enterrado bajo el dosel forestal, como muchos expertos creen, podría permanecer oculto durante siglos más, hasta que algún excursionista afortunado o desafortunado, dependiendo de cómo se mire, tropiece literalmente con él. Pero quizás el verdadero legado del vuelo 21 no está en si alguna vez se encuentra o no, sino en lo que representa sobre los límites de nuestro conocimiento y control. En una era donde podemos rastrear cada movimiento de nuestros teléfonos celulares, donde satélites pueden leer matrículas de automóviles desde el espacio, donde prácticamente cada centímetro del planeta ha sido fotografiado y mapeado, es humillante recordar que la naturaleza todavía puede ocultar secretos de nosotros. Las montañas de la Columbia Británica, tan hermosas y majestuosas, también son implacables en su capacidad de mantener lo que toman. El vuelo 21 nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y progreso, seguimos siendo pequeños contra la inmensidad del mundo natural. Nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a aquellos que se perdieron simplemente porque el misterio de su desaparición no puede ser resuelto. Y nos recuerda que cada vez que abordamos un avión, confiamos nuestras vidas a la competencia de profesionales dedicados, a la fiabilidad de máquinas complejas y, en cierta medida, a la suerte de que nada de lo imprevisto e imprevisible ocurra. Las 37 almas a bordo del vuelo 21 de Canadian Pacific Airlines merecían regresar a casa ese día de julio en 1951. Merecían vivir sus vidas, ver a sus hijos crecer, cumplir sus sueños. En cambio, se convirtieron en parte de uno de los misterios más duraderos de la aviación, sus destinos finales conocidos solo por las montañas silenciosas que presenciaron su último momento. Que su historia sirva como recordatorio de la fragilidad de la vida, la importancia de la seguridad y el valor de nunca olvidar, incluso cuando las respuestas parecen estar para siempre fuera de nuestro alcance. Si esta historia del vuelo 21 te ha conmovido o fascinado, te invito a que te suscribas a este canal para más historias investigativas sobre los misterios de la aviación y los aeropuertos del mundo. Déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos, qué otras historias desconocidas crees que merecen ser contadas. Y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro, porque cada historia que compartimos es un tributo a aquellos que se perdieron y un recordatorio de las lecciones que debemos aprender de la historia.
El vuelo 21 desapareció hace más de 7 décadas, pero su memoria permanece, y mientras la recordemos, las 37 personas a bordo nunca estarán verdaderamente perdidas.